La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Jimena Charri, Alejandro Velandia, en el Control Master de Ingeniero de Sonido Luis Daza y Alberto Ávila. Iniciamos este análisis cada semana de los temas más importantes a nivel global, a nivel nacional y también a nivel distrital. Esta semana se cumplió la reunión del G7, los principales países, los más ricos del mundo, y pues su gran preocupación es lo relacionado con los efectos de la pandemia, esta guerra de Rusia-Ucrania y desde luego el cambio climático. Cómo lograr implementar medidas para mitigar esta situación que se está presentando en el mundo y que está afectando a todos los países con efectos muy concretos, en el caso de la inflación, incremento de precios de los alimentos, escasez también de los mismos productos, de materias primas. Entonces, esa es una preocupación para todos los países y esa fue uno de los principales temas de la discusión del G7, que es básicamente cómo se relacionan Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, y pues desde luego estas conclusiones vamos a analizarlas en este programa. Igualmente la reunión de la Organización para el Atlántico Norte y la posibilidad de que Finlandia y Suecia ingresen a esta organización para fortalecer y quedar con 32 países, pasar de 30 a 32 países afiliados en la OTAN. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Y cómo se ve desde allá, desde Los Ángeles, además de un clima más agradable que el de Bogotá? ¿Cómo se ve la situación de estos eventos internacionales que se desarrollaron en España y que han tenido pues repercusiones internacionales, el G7 y la reunión de la OTAN que fue en Madrid, en España? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestro equipo de trabajo. Pues les cuento que en cuanto a la G3, que es la cumbre, como usted lo menciona, de los países más industrializados del mundo, se concluye dentro de lo que trataron en su agenda, es que la lucha contra el trabajo, es decir, la esclavitud laboral en las cadenas de suministro, se considera como una advertencia a China. Es decir, la acusaron de prácticas que distorsionan la economía global. Para ello, pues es necesario reducir la dependencia estratégica con ellos. El presidente Biden hizo un anuncio muy importante, presentó el lanzamiento de una colaboración global de infraestructura para respaldar a los países de medios y bajos ingresos. Esta medida prevé un presupuesto de $600 millones por 5 años, es decir, hasta el 2007. También se anunció la prohibición de importación de oro ruso, pues esta medida golpeará directamente a los oligarcas rusos e impactará directamente en el centro de la maquinaria de guerra contra Rusia, es decir, contra Putin. Esto fue un anuncio que hizo directamente Boris Johnson, el ministro británico. Desde luego también reafirmaron la importancia de seguir apoyando a Ucrania y un anuncio final, pues, que deben aislar como sea a Rusia de la economía global. Entre otros temas, también en la cumbre de la OTAN, a llevarse a cabo, como usted lo menciona, en el país, en Madrid, este 29 y 30 de junio en España, hagamos un recuento de qué es la OTAN. Recordemos que es la alianza política y militar que actualmente cuenta con 30 países miembros en Europa y América del Norte. Es la organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949. Dentro de sus finalidades está garantizar la libertad y la seguridad de los Estados miembros. Sus compromisos son la resolución pacífica de conflictos. La OTAN elabora un concepto estratégico en cada reunión en el cual se analizan los conflictos globales y los cambios en materia de seguridad, esto para adaptarlos a las actuaciones políticas y militares, sobre todo futuras. Este año uno de los temas no podía ser diferente a la guerra de Rusia y Ucrania. Recordemos que en el pasado la OTAN ha realizado intervenciones pacíficas militares, entre comillas, para defender la seguridad de sus países miembros. La guerra del Golfo en Irak,
la guerra de los Balcanes al este de Europa, entre otros. Los países fundadores de la OTAN fueron Estados Unidos, Canadá, Italia, Bélgica, Francia, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Países Bajos, Islandia, Dinamarca, y luego en 1952 entró Grecia y Turquía. En 1955 lo hizo Alemania y en 1981 ingresó España. Luego entró Polonia, Hungría y República Checa en los años 90. La sede de OTAN se encuentra en Bruselas. Esta alianza depende principalmente de Estados Unidos. Él es el país que dirige las principales políticas estratégicas de intervención militar de esta organización. Estados Unidos es responsable de alrededor del 70% del presupuesto de defensa militar de esta alianza. Según el balance militar del 2020 del International Institute de Strategic Studies, 3 países miembros de la OTAN cuentan con arsenales nucleares, es decir, armas de destrucción masiva. Entre ellos ellos son Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Es importante resaltar que el artículo 5 del Tratado Norte garantiza que los recursos de la alianza se pueden utilizar para proteger a cualquier país miembro, sobre todo para proteger a los países más pequeños, por ejemplo, Islandia. Cada país, eso es una de las reglas, pero lo que se quejan todos los años es que no ha sido posible que lo cumplan todos los países. El único que lo ha cumplido fielmente ha sido Estados Unidos, y es que deben aportar el 2% de su PIB para financiar todo este tema militar. Recordemos que Colombia ingresó de forma oficial, a la lista de países que son aliados principales, pero no son miembros de la OTAN. Es el tercer país latinoamericano en ser aliado. Está Argentina, en 1998 ingresó, y Brasil en el 2019. Entonces recordemos finalmente que ser aliado es realmente Colombia lo que busca es que existe una cooperación en cuanto a defensa y seguridad militar. Esto desde luego también implica que en un futuro Colombia pueda solicitar unos recursos para entrenamiento militar, entre otros. Y en el caso de Ecuador esta semana, como lo comentábamos en el programa anterior, pues esta crisis que vive Ecuador, el presidente Guillermo Lasso pues dio un paso, por lo menos aceptó reducir el precio de los combustibles en Ecuador como un primer acuerdo, un principio de acuerdo con los opositores del gobierno. El gobierno de Ecuador cede en la reducción de los precios de combustibles y disminuye 10 centavos de dólar de los precios actuales. Por lo menos es una señal, Jimena, para que los gobiernos pues entiendan que deben de escuchar, como lo vamos a analizar más adelante con el profesor Orlando Goncalves, porque a veces los gobiernos cuando llegan al poder se cierran, entonces piensan que ya pues el programa que tiene definido el gobierno pues ya lo tienen hecho, que no se puede escuchar a nadie, que los errores no se pueden reconocer o no se puede escuchar a la población, y eso es lo que se llama en teoría política los gobiernos abiertos o los gobiernos cerrados. Entonces, el gobierno abierto es el que siempre está intercambiando con la comunidad, escuchando a las comunidades, pues atendiendo sus solicitudes, porque cada día, cada momento la sociedad va evolucionando y cada día pues trae sus nuevos conflictos. Entonces el presidente Guillermo Lasso por lo menos ha reconocido que uno de los temas del conflicto con la oposición es el tema de los combustibles y aceptó hacer esa reducción de precios en 10 centavos de dólar el precio de los combustibles en Ecuador. Eso ya es un principio, un avance, porque realmente han habido enfrentamientos, ha habido pues muertes y todo lo que implica este enfrentamiento de la población civil con las fuerzas militares, que pasa también en Colombia y en muchas partes, independientemente del tipo de gobierno que esté en cada uno de los países. Sí. Igualmente la Reserva Federal está a punto de seguir pues anunciando y por lo menos tomando medidas para subir la tasa de interés en los Estados Unidos, pero desde luego con la advertencia de ya un gran número de economistas que saben que por un lado se podrá controlar la inflación, entre comillas, y por otro lado, pues que Estados Unidos se puede aproximar a una recesión económica, porque como lo hemos analizado en varios programas, subir esa tasa de interés implica afectar los costos de producción de las empresas, de las familias y de todo el aparato productivo. Entonces, o las personas ya no se endeudan, o las empresas ya no invierten, o no tienen créditos porque son muy costosos,
o si los obtienen esos créditos, ese costo del crédito se lo trasladan al usuario, al consumidor final de los productos, de tal manera que eso empieza a reducir también el enganche de mano de obra. Las empresas ya no van a vincular más personal, eso implica el inicio de una recesión económica. Ese es el riesgo que corre Estados Unidos y pues es el riesgo que también lo está valorando la misma Reserva Federal, o sea, ellos son conscientes de eso, que si suben la tasa de interés, pues de un lado ayuda a mitigar una enfermedad, pero tiene, como todo medicamento, efectos colaterales, o sea, afecta a otras actividades, como es el caso de la reactivación económica después de la pandemia. Sí, ese es hay algo muy importante que yo quería argumentar, que es que no me han dado entrada. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas. Hay unas anotaciones que quería hacer con respecto a lo que hablábamos al principio, mis colegas, con respecto a la OTAN, al G7, y hay que mirar los ángulos desde la otra base, porque es que cuando uno solo recoge informes y no revisa la estadística y no profundiza qué es lo que está pasando a nivel global, pues no se da cuenta cuáles son los ingredientes de la guerra precisamente que está pasando entre Ucrania y Rusia. Dos, ¿qué era lo que estaba tratando de sacar el G7 de esta reunión? Hay algo tan absurdo que estaba pasando en el G7, que es que ellos quieren fijar hasta los precios de compra, esto refiriéndome a los temas de petróleo y gas. Les querían imponer a Rusia y, consecuentemente, a países de Medio Oriente, estos que están, por ejemplo, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fijarles precios, o sea, como si estos fueran los dueños del mundo. Por eso es importante también escuchar a China y Rusia, que están creando otro bloque paralelo al G7, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos 5 países suman aproximadamente el 45% de la población y ya comienzan a ser un bloque, o sea, si comparamos las economías del bloque G7, que son las más industrializadas, a las emergentes, que son estas 5, pues obviamente ya viene a ser un paralelo. Recordemos que el Producto Interno Bruto de China estaba fluctuando entre los 14 y 15 billones. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos está alrededor de los 22, 23 billones de dólares. Si vamos a mirar el de Brasil, también viene creciendo. El de India viene de segundas en el tema de los BRICS. Entonces es mirar precisamente una recomposición global de poderes. Europa en este momento está sufriendo mucho porque se dividió, le hizo caso al gobierno Biden de ponerse a pelear con los rusos, y en este momento están sufriendo tanto rusos también como europeos. Entonces hay que mirar que el balance y las sanciones que tienen que ver con materias primas como el oro, el gas, el petróleo, hace sufrir mucho al mundo, pero en realidad al que más hace sufrir en este momento es Europa. Entonces los políticos deben mirar los números, deben mirar la estadística y anclarse a esto, porque el país y el planeta está sufriendo de una inflación tan fuerte, la mayoría, no todos los países, porque pararon producción y generaron más emisión monetaria. Alejandro, ¿quién no está sufriendo de inflación en este momento en el mundo? ¿Qué país no tiene inflación? Países con baja inflación, por ejemplo, el caso de Suiza, el caso de Japón también tiene una inflación baja. El caso me toca revisar, hay 2 o 3. Los que no bajaron producción mucho son los que no están sufriendo. Los que están sufriendo mucho son los que generaron mucha emisión. China que cerró, ¿qué inflación tiene? China que cerró. ¿Cuándo cerró? Pero China cerró hace poquito porque en plena pandemia ellos tuvieron un PMI, ellos tuvieron un PMI manufacturero por encima de 50. Vuelvo y repito, ¿qué quiere decir el PMI manufacturero? Son los pedidos que hacen las fábricas, con relación a los meses anteriores, a ver si se está incrementando la producción o se está cayendo la producción. Precisamente China es de uno de los países que no tiene alta inflación. Había hecho unas revisiones en los programas anteriores, por ejemplo, confinamiento hace poco, hizo confinamiento de 300 millones que tenían esta semana pasada. Claro, pero mire que ellos tratan de cuidar mucho el aparato productivo, porque es que se sabe por ciencia económica que la masa monetaria tiene que ser relativamente proporcional a la masa de producción de bienes o servicios. Por ejemplo, el tema de Japón, la inflación en este momento está en el 2.5%. ¿Sí? Y eso que Japón no es uno de los países más hoy en día, ¿no? Era muy competitivo, pero Japón bajó mucho su competitividad financiera, industrial,
y de poder global, precisamente porque se fue afectando en su capacidad exportadora, cosa que empezó Tiene a una coger. tasa de interés, tiene una tasa de interés negativa, recordémosle a la audiencia que es Claro, pero importante. también tiene una tasa de interés negativa, es porque ellos tienen la deuda muy alta, de las deudas más altas del mundo con respecto a su Producto Interno Bruto, es la japonesa. ¿Sí? Bueno, Obviamente entre ellos se tratan de ayudar. ¿De qué forma? Entre los países como Estados Unidos, los del G7, entre ellos se compran deuda y se tratan de financiar y sostener. Pero hay un peligro que se viene con los BRICS. Resulta que China es el mayor tenedor de deuda, de bonos de deuda pública de los Estados Unidos como individual. Entonces es muy grave esto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es que es importante explicar que el G7, sobre todo Europa, ya se está viendo que no tiene el mismo poder que antes. Lo que son India y China van a ser potencias del mundo en primer y segundo orden del 2040 al 2050. Van a ser las dos potencias y de tercera les va a seguir Estados Unidos. Esta para de producción dañó mucho precisamente el aparato productivo de los Estados Unidos. No por nada, por eso le di indicadores anteriores también, la balanza comercial de Estados Unidos en este momento es deficitaria. Se incrementó el déficit durante el gobierno de Joe Biden. Donald Trump entregó el déficit en menos 68.000 millones. Joe Biden llegó a llevarlo hasta los 109.110.000 millones de dólares en rojo. Entonces hay que mirar precisamente este paralelo para poder entender y comprender los movimientos a nivel global. Y hay otra moraleja con respecto a lo del G7. Ellos no pueden imponer un precio de compra. Lo que están precisamente tratando de tapar la emergencia o el error que tuvo Joe Biden al meter en una guerra energética con Rusia es que ellos están tratando de bajar los precios a como de lugar. Ya liberaron muchas reservas, más sin embargo esto sigue teniendo los precios del petróleo por encima de 100. Entonces están previendo qué va a pasar y cómo están presionando a Medio Oriente, porque cabe recordar que pues, los demócratas no es que tengan muy buenas relaciones con, por ejemplo, el reino de Arabia Saudita, pero más sin embargo están tratando de presionar, pero lo que se puede venir es una crisis mundial junto a una crisis también de lo que se viene con el tema no solo de la energía, sino el tema de una crisis a nivel global de recesión. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a escuchar a Valeria Flores, que es una abogada internacionalista que ha venido a Colombia como delegada en las elecciones pasadas, y es interesante esa mirada. Aquí tenemos todos los conceptos, todas las opiniones. Esa es la idea, la riqueza del conocimiento no está en una sola persona, ni en una sola grupo social. La idea es que escuchemos a distintos enfoques, y en este caso de la mirada desde México. Ella pertenece a uno de los partidos que se llama el Partido del Trabajo, y pues ellos desde luego tienen una mirada distinta como otros partidos en Colombia, en América Latina, de qué está pasando, cuáles son los movimientos, no solamente el caso personal, el caso de si gana A o B o C, sino cuáles son las tendencias, los movimientos, cómo se van dando esos dos fenómenos, tanto movimientos políticos, movimientos sociales, partidos políticos, en algunos casos caudillismos de extrema izquierda o de extrema derecha. En fin, todos esos cambios que se van generando. En el caso de Colombia, hace más de 200 años realmente no llegaba a la izquierda democrática. Y pues con ella, con Valeria, se analiza cómo ha evolucionado la izquierda. Ya no es la misma izquierda que muchos analistas en muchos medios de comunicación confunden. Piensan que es la misma izquierda marxista, leninista, castrochavista, que eso está mandado a recoger. Realmente es una izquierda que ha recuperado postulados. Y como lo expresaba en su momento, profesor Alberto, ¿usted cómo define izquierda democrática para que el oyente pueda entenderlo? Sí, la izquierda democrática es la que se consolida en las elecciones, no obedece a ningún autoritarismo, a una imposición, a llegar al poder por una otra vía que no sea la elección popular. Y obviamente presentando unas propuestas. Y esas propuestas en Chile con Boric, en Colombia con Gustavo Petro, en Brasil con Lula da Silva. Y frente a eso, pues obviamente los planteamientos de que hay que reconstruir el capitalismo, reconstruir el capitalismo, que el capitalismo no es perfecto. Es uno de los sistemas económicos, pero se puede mejorar. Ese es uno de los postulados que ya realmente rompe con ese esquema de que sea una izquierda socialista, que era básicamente uno de los caballos de Troya de muchas personas que no compartían el caso de Boric en Chile, o de Lula da Silva en Brasil, o el mismo Joe Biden, que llegaron a decir que Biden era castrochavista, porque es un tipo que es del Partido Demócrata y es pro empresa, que tiene unas características diferentes a un republicano
a unos postulados económicos, en fin. Pero escuchemos a Valeria Flores desde México, que es nuestra invitada para hoy. Valeria, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Nos encontramos con Valeria Flores, abogada que está trabajando con el Partido del Trabajo, valga la redundancia, en México, y ha desarrollado una labor muy importante. Ha venido a Colombia a hacerle seguimiento, a hacer ese monitoreo que hacen las delegaciones internacionales a las elecciones del pasado domingo de presidente de la República. Y pues obviamente muy importante conocer su concepto, cómo vio este desarrollo, la transparencia, el proceso electoral, en fin, que nos pueda dar su concepto de cómo se ve el panorama colombiano y especialmente las elecciones del pasado domingo. Valeria, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, pues bueno, un saludo obviamente para todos y también un agradecimiento a ti por invitarme a tu espacio, a este espacio que yo creo que nos sirve de mucha reflexión y de compartimiento, ¿no? Cuéntanos, en primera instancia, el Partido del Trabajo nace y básicamente en este instante, ¿cuáles son sus principales temas, los principios básicos que guía este partido? Pues mira, el Partido del Trabajo nace, ya vamos para 31 años, que está como partido, porque de movimiento pues ya tenía muchos más años, anteriormente siempre en lucha. Y uno de los principios que rige este partido, de los principales, pues obviamente es que todo el poder al pueblo. Nosotros siempre nos enfocamos en las necesidades, en el bienestar, en las en el respeto a los derechos, la libertad, la justicia, que no haya desigualdades, que haya democracia, que haya un Estado de Derecho como debe de ser. De acuerdo, el Estado social y democrático de derecho, que también lo tenemos aquí en la Constitución de 1991 en Colombia. Pero a veces llegan muchos gobiernos y desconocen ese Estado social y democrático de derecho y desde luego van recortando muchos, digamos, triunfos o por lo menos conquistas de muchos sectores de la población. Pero especialmente, ¿cómo ven ustedes la concepción del empresariado en América Latina y particularmente en México? ¿Es un empresariado que se puede trabajar en equipos, sindicatos, trabajadores, empresarios, o definitivamente hay malestar y cada vez son menos los trabajadores que están afiliados a los sindicatos? Fíjate que sí hay muchos trabajadores, obviamente, afiliados a los sindicatos, pero ¿sabes por qué? Porque los sindicatos les dan a veces muchos beneficios, que es lo que busca obviamente todo trabajador. Y a partir de esos beneficios, pues obviamente los sindicatos se aprovechan de eso, porque lo que pasa aquí es que luego los sindicatos, pues mira, se va a escuchar mal y yo creo que probablemente pase aquí, pero se venden al gobierno o al mejor postor y venden a la gente que está con ellos. Entonces el día en el que una persona, un trabajador necesita algo, pues entonces y a costa de esas prestaciones que tiene el sindicato o ese respaldo, pues tiene que apoyar a lo mejor a ciertos personajes que pues no se les quiere apoyar, pero no les queda de otra. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Entonces, porque te empiezan a decir, pues es que si no apoyas, entonces desaparece, o entonces no te vamos a correr, o ya no va a haber estas prestaciones. Entonces, ese tipo de coacciones yo creo que son incorrectas. Nosotros la verdad es que creemos que se puede trabajar tanto el empresariado con el sindicato, los partidos políticos, pero siempre respetando. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, yo creo que siempre hay que mantener el respeto y mantener la línea entre cada uno. La autonomía de cada uno de los sectores, o sea, que la autodeterminación de los sindicatos, del gobierno, de los empresarios, para que eso permita construir consensos a largo plazo. Y volviendo al tema colombiano, ¿qué radiografía puedes sacar de las elecciones del pasado fin de semana? ¿Qué elementos fundamentales, qué experiencias llevan de Colombia en este proceso que vivimos los colombianos el pasado domingo? Pues mira, yo muy contenta, pero te quiero platicar que también estuve en la primera vuelta. En aquel momento cuando estuvimos en la primera vuelta, era una sensación bonita, pero no triunfante. No sé si me explico, a lo mejor en algún momento te ha pasado. Era una sensación que se sentía que era bonita porque la gente tenía muchas ganas de que pasara algo real y que hubiese un cambio real. Entonces, pero se sentía esa de, y si no llegamos, y es que seguramente no, porque pues la derecha no se va a dejar, y es que todo van a hacer hasta lo imposible para que no se llegue. Entonces, bueno, desafortunadamente en la primera vuelta no se llegó. Sí, el análisis de Valeria Flores de México
quien estuvo en Colombia en las dos vueltas, en la primera y segunda vuelta presidencial, y haciendo el análisis de cuáles son las características de Colombia, los movimientos políticos que hablábamos, cómo en Colombia realmente todavía hay una democracia, se respetan los resultados, a pesar de las dificultades que se presentaron en la primera vuelta, pero que fueron ya corregidos por la registraduría en la segunda vuelta. Entonces, es realmente un reconocimiento de México que en Colombia se ha desarrollado una democracia y que por lo menos hay solidez en la democracia colombiana. Hay algo importante que quería comentar. Es importante, obviamente, escuchar a todos los invitados sobre sus tesis. Y por eso yo preguntaba qué se entiende por democracia, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en Venezuela, pues hubo muchas elecciones, muchas se eligieron democráticamente, pero ya lo que empezó a existir no era democracia, sino autoritarismo y autocracia, ¿no? Que eso es precisamente cuando el presidente de un país empieza a tomar todos los poderes y empieza a cambiar y empieza a gobernar sobre los derechos, no solo de las libertades económicas, sino también humanas. Pero respondiendo a una pregunta, por ejemplo, los países ya con datos exactos, los países con baja inflación a nivel global, vemos por ejemplo Suiza, la última actualizada es 2.9%, la última también de Japón, la última actualizada 2.5%. La inflación de China, 2.1%. Entonces, si se dan cuenta que hay países que, a pesar de que Japón hoy en día no es la potencia como hoy en día lo es China, es la tercera economía global, tienen economías muy organizadas, controladas y donde manejan precisamente ese flujo de emisión con esa masa de productividad para que sean inversamente proporcionales. Mirando temas internacionales importantes, miramos a las tasas a nivel global, tasas de reserva, tasas de los bancos centrales, tasas de interés, vemos a la reserva de los Estados Unidos, Reserva Federal, en 1.75%. Recordemos que la próxima revisión de tasa es el 27 de julio de este año, 2022. Banco Central Europeo se prevé que suba tasas, pero pues con los problemas que tiene energéticos, pues muchos lo están dudando, más sin embargo esperan que empiece a subir tasas para que no siga sufriendo lo que vivió en años pasados después de la crisis de los bonos de deuda pública, donde su economía se vio muy ralentizada. En el caso del Reino Unido, la tasa está en el 1.25%, Suiza menos 0.25%. Suiza se da este lujo, ¿por qué? Porque es que recordemos que el franco suizo es una reserva a nivel global. Es tanta la demanda que tienen ellos sobre su moneda refugio, porque es un buen referente de capitales y financiero a nivel global, que muchos piden solicitar compra de su moneda. A ellos, precisamente para que no se les revalúe mucho la moneda, eso sí se dan el lujo de emitir para compensar demanda sobre oferta y mantener un buen nivel de su moneda y de sus finanzas. En el caso del Banco Central de Canadá, 1.50%. Recordemos que todas estas son economías del G20 y del G7. Banco Central de Japón, menos 0.10%. En el caso de Rusia, a pesar de todos sus problemas, recordemos que llegó a tener una tasa del 20% hace 2 meses, hoy la tiene en el 9.50%. Esto gracias a que los rusos también le dijeron a otros países, si ustedes quieren más petróleo y nos tienen sancionado el sistema de pagos de SWIFT, entonces nos tienen que pagar en rublos. Gracias a esto la moneda se ha fortalecido y la economía de Rusia se viene equilibrando. La verdad, esto es un movimiento que muy pocos países lo han hecho y les ha ido, pues en este caso, de una forma estable buscando prosperidad para Rusia. Recordemos, tasa en el 9.50%. En el caso de India, la tasa está en el 4.90%. Recordemos que India ya está dentro de las 7 economías más importantes del mundo por Producto Interno Bruto. China 3.70% y Brasil, que sigue subiendo su tasa para frenar la inflación, tiene su tasa en el 13.25%. Y una relación que se ve ahí, Alejandro, es que Suiza, que tiene una tasa de interés baja, Japón, que tiene una tasa de interés baja, China, que está en 3,5, 3.7, pues tienen también unas inflaciones bajas. Entonces, lo que quiere decir es que si usted hace una curva, construye una gráfica y tiene una tasa de interés que va subiendo entre 3, 5, 6, 7, 8, sigue subiendo, la inflación busca esa tasa de interés, no es lo contrario. Entonces, eso es, dijéramos, una lección que se aprende y lo ve usted no siempre. En algunos casos sucede, pero no siempre sabe por qué. Porque es que precisamente la tasa de interés, mire lo que le pasó a Rusia. Cuando empezaron a sancionar a Rusia,
el rublo se empezó a devaluar de una manera muy fuerte, la inflación se disparó muchísimo. ¿Qué hicieron ellos? Subieron la tasa, imagínense, subieron la tasa de intervención al 20%. Gracias a eso se estabilizó la moneda, porque es que hay otra cosa que muchos critican y yo los invito es a que abramos la mente y analicemos el resultado. Muchos critican, por ejemplo, los capitales golondrina. Los capitales golondrina también son muy buenos y positivos. ¿Por qué? Por ejemplo, si en Colombia llegan a subir la tasa muy fuerte, ¿qué es lo que hacen los capitales golondrina? Nos vamos para Colombia. Eso empieza a ser un activo y una industria financiera muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque si entran muchos dólares, ¿qué empieza a pasar? Pues obviamente el peso colombiano empieza a revaluarse. Como se revalúa el peso colombiano y Colombia, la mayor parte de lo que consume es importado, porque nosotros tenemos una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos, si obviamente se nos cae el dólar, pues obviamente las importaciones vienen más baratas. Al venir las importaciones más baratas, pues los costos agregados y los costos directos de lo que importamos, pues se vuelve más barato. Entonces eso ayuda a bajar la inflación también. Listos. Hoy comentamos un libro que es bien interesante, es el libro El valor de las cosas. ¿Quién produce y quién gana en la economía global? Y lo escribe una economista italiana, Mariana Mazzucato, que ha sido una de las consultoras del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro. Esta economista, Mariana Mazzucato, ¿ya es oficial? Ha sido asesora, ha sido asesora de, no, es uno de los libros, se han leído, tiene varios libros, pero entre otros El valor de las cosas, que es básicamente, y ese subtítulo que es bien interesante, ¿quién produce y quién gana en la economía global? Y hay otras publicaciones, pero la idea es que de ahí ha tomado muchos elementos importantes el presidente Gustavo Petro, como lo ha tomado de varios economistas, del mismo Tomás Piketty. O sea, no se trata de que uno dependa de una persona, de que yo soy seguidor de A o de B, o el señor Bill Gates, o el señor Biden, o el señor Trump. Absolutamente. La independencia de las personas es ante todo. Uno lo que puede hacer es leerse 10 libros y extraer lo más importante, lo positivo de cada libro. Y no convertirse en que yo soy seguidor de un libro y porque ese libro me dice que me levante a las 5 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana. No. Claro que si ese libro nos da resultados, pues hay que seguirlo, ¿no? Cada una de las tendencias y lo positivo, y si el libro es excelente, pues obviamente se convierte en un faro, en una guía. Porque es que mire que yo le hago un paralelo, El valor de las cosas, no sé si lo ha leído Alejandro. Sí, esa Mazzucato creo que está en boca precisamente estos días de muchos economistas y de muchos del mercado, pero ella tiene unas, no sé qué vas a comentar sobre el tema, pero ella tiene unas referencias muy buenas que habla del estímulo del mercado y el estímulo también de libertades económicas, ¿no? Exacto, entonces para desmontar toda esa teoría basura que se construyó contra Petro, que se iba contra ahora, que se le debe decir el presidente Petro, porque ya es el presidente de los colombianos, entonces constitucionalmente es así, entonces se construyó toda esa teoría basura que ya estaba contra las empresas. Él exactamente estaba valiéndose de esto, el valor tan importante. Quien no produce, no desarrolla, no tiene potencial de generar riqueza. Y ese es uno de los elementos fundamentales por los cuales se está desarrollando y se debe rescatar lo que es el campo colombiano, la industria colombiana, porque es ahí donde está la riqueza. Entonces, esta señora es posible que venga a Colombia próximamente, ojalá de pronto venga a la posesión del presidente, así como puede también venir otros economistas, como el caso del economista Tomás Piketty de Francia, porque realmente es ahí donde se va generando esa acumulación de nuevos conceptos, porque ella es asesora de varias empresas muy importantes, como Bill Gates, ha estado trabajando también con la OCDE, con la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ha entregado documentos muy importantes sobre procesos de industrialización, cómo construir ecosistemas. ¿Qué quiere decir un ecosistema? O sea, que la empresa privada, el Estado y la sociedad trabajen de manera tan integrada que le permitan permanentemente generar innovación y que esa innovación genere riqueza colectiva para transformar la sociedad. Ese es el elemento. No sé, Jimena, ya en los Estados Unidos, si ha escuchado a la profesora Mazzucato. Sí, doctor, pero les comento que la Junta Directiva del Banco de la República acaba de hacer su anuncio que decidió incrementar en 150 puntos básicos la tasa de interés de intervención. O sea que la especulación el día de ayer que iba a quedar en 7,5, efectivamente así quedó. Dice el comunicado de prensa que esta decisión fue unánime y pues tuvieron en cuenta entre otros el aumento de las expectativas de inflación y el buen desempeño de la economía del país.
Doctor, ¿qué opina? ¿Vamos a seguir subiendo la tasa del Banco de la República, la tasa de interés cada cuánto? Pero es positivo, Jimena, esto es positivo. Pero para las personas que necesitan sacar un crédito en este momento, sí, no es positivo. Sí, no es positivo. Sí, pero en el global, ¿sabes por qué es positivo? Es que ya yo lo decía y quiero que lo analicemos. El dólar hoy está cerrando en 4.151 pesos y está subiendo el 1.02%. El mercado estaba esperando esta subida de tasas. Y como tú lo dices, Jimena, el mercado estaba esperando un alza de 150 puntos básicos, lo hizo. Es positivo, ¿por qué, Jimena? Ustedes saben que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. O sea, con lo que una botella de agua la comprábamos en 100 pesos, si se nos sube la inflación 10%, quiere decirnos que esos 100 pesos ya no nos alcanzan, tienen que ser 110. Entonces eso es la pérdida también de riqueza y de consumo. ¿Por qué se sube precisamente la tasa? Lo que quiere es proteger, por un lado, que la moneda no se siga devaluando con fuerza, ¿sí? Por un lado, y por el otro, que la inflación no se siga disparando. ¿Por qué? Porque, vuelvo y lo repito, la mayoría de nuestra balanza comercial son importaciones. Si se nos baja el dólar, se nos baja también la inflación, Jimena, ¿sí? Entonces es relativamente proporcional y esto nos compensa mucho. Yo los invito a que también estudiemos, porque es un caso muy fuerte, es muy bueno, es muy positivo, cómo Vladimir Putin logró defender su moneda subiendo altas tasas. Yo no es que esté diciendo que es que uno tiene que ir con tasas desorbitadas. Obviamente la tasa debe ser controlada, pero es que una cosa que hay que cuidar y vigilar mucho es la inflación. Esperemos que esta noticia le pegue al mercado. Y hay otra cosa, haciendo anotación a esta triangulación de información. Afortunadamente, el presidente Gustavo Petro se reunió con todos los polos del país, el expresidente Álvaro Uribe, con Vargas Lleras y con otros para armar país. Esto le genera calma a los inversionistas internacionales, a los tenedores de bonos de deuda pública, a los distintos sectores de desarrollo. Ahora falta que el expresidente Petro salga a hablar precisamente sin manipularlos y sin que queden cartelizados. Perdón, al presidente Petro, que hable con el sector de energía y de minas, pero no para que los cartelice, porque por ahí él había dicho una cosa dentro del equipo, que dice que quería comprar todo el carbón que produciera Colombia, y eso es hacer un efecto cártel para manipular precios y para también del equipo de él se puede crear corrupción. Cuando el Estado se mete a manejar directamente los activos o la riqueza, se crea inmediatamente corrupción. Es muy positivo y al mercado le ha entrado muy bien esta noticia. Pero más sin embargo el dólar, recordemos, está en máximos históricos. Afortunadamente el Banco de la República, y miren la unanimidad que tuvo, porque ellos están viendo todas las variables y todos los factores. Entonces dijeron, subimos los puntos, 150 puntos básicos, con esto tratamos de frenar, pero falta mirar qué sigue diciendo el presidente Gustavo Petro para seguir calmando los mercados. Esta noticia que dice mi colega Luis Alberto Ávila con respecto al economista es positiva porque ella tiene un enfoque de procapital, de generación de desarrollo. Pero yo quiero explicar algo. Muchos hablan de capital, pero es que cuando uno habla de un país capitalista, no es un país que tiene altas tasas tributarias, porque ya empieza a ser más como de un orden socialista. ¿A qué me refiero? Donde el Estado se vuelve más fuerte a través de los ingresos de las empresas, y por eso es que hay una clasificación a nivel internacional que se llama libertades económicas, en donde los países más libres, recordémoslo a nivel global, y que tienen el Producto Interno Bruto más alto del mundo, son Irlanda, Singapur, Suiza, Luxemburgo y Taiwán. Son las 5 economías que más generan valor a nivel de Producto Interno Bruto per cápita. Y yo hago una invitación, así como invito a este economista, debería traerse a uno de los economistas, pero no de los que hacen la literatura, sino de los que practicaron en la generación de valor. Debería traer a uno que sacó el modelo de desarrollo de Irlanda, que es exitoso, el de Singapur, de Noruega también, que es un modelo mixto, que es positivo. Entonces, haciendo esta triangulación de los que han hecho la tarea, porque a ellos hay que creerles, porque no simplemente se pusieron ahí a especular como un Stiglitz o un Piketty, simplemente especular, sino que sacaron resultados de valor. Precisamente Irlanda, no se lo explicaba a uno de ellos cómo había llegado a ser tan exitoso. Son países que generan un impuesto a la renta del 10 al 15%. Entonces, Colombia, hay un llamado y hay algo que quiero que analicemos en esta mesa.
Colombia no puede seguir incrementando los impuestos porque Colombia no puede seguir castigando el aparato productivo por un lado o el consumo, ni la sociedad ni las inversiones. Nos toca ser eficientes con el gasto y llamar al país a la reforma que hizo precisamente Europa cuando se quebró, la mayoría de los países, los PIGS, que fue ¿qué? Reducir precisamente el gasto y el costo del Estado ineficiente, las pensiones altas cortarlas, los megasueldos y las prebendas altas cortarlos, para que haya eficiencia precisamente y para que haya un respeto a la sociedad. Listos, Alejandro. Vamos a escuchar al presidente del Banco Agrario en su informe final, el doctor Francisco José Mejía, en este informe que básicamente lo que se está estudiando ahora en las propuestas en el Congreso de la República y que justamente hemos elaborado con un grupo de economistas es cómo diversificar las funciones del Banco Agrario para que no solamente preste para el sector agropecuario, sino también se pueda abrir un departamento para el sector urbano. La otra alternativa es crear un banco, que lo hemos venido hablando con varios asesores económicos, de crear un banco que genere crédito para las ciudades y pequeñas y medianas ciudades, lo que en el pasado fue el Banco Popular, pero que lamentablemente se le regaló a un banquero por el 50% del valor de los libros. De tal manera que son las historias negras de Colombia dentro de ese libre mercado que realmente lo que hace no es libre mercado, sino un oligopolio de mercado. Escuchemos al presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía, haciendo un balance de lo que este banco ha cumplido en esta pandemia, financiando a los campesinos, subsidiando crédito que está mucho más barato que el crédito tradicional, porque es un crédito que realmente es un crédito de fomento, eso es lo que se llama el crédito institucional para el desarrollo del sector agropecuario. Escuchemos al doctor Francisco José Mejía. Del 2021 fueron de 779.000 millones de pesos, repito, 3 veces más que las utilidades del 2018. ¿Cómo logramos esto principalmente? Por unos resultados excepcionales en 3 frentes. Primero, en el frente de los ingresos, crecimos la cartera de manera sana. Nuestra cartera creció al corte de abril, va en 16.1 billones de pesos, la recibimos en un poco más de 12 billones de pesos, pero lo más importante fue que disminuimos el índice de cartera vencida, lo disminuimos cerca de 150 puntos básicos, hoy en día lo tenemos en 6.18%, lo cual pues refleja una expansión de la cartera, un crecimiento del negocio, pero con unos índices de siniestralidad mucho más bajos. Pero también hicimos un trabajo muy importante en los gastos. El Banco Agrario hoy se está gastando 40.000 millones de pesos menos de lo que nos gastábamos en el 2018. ¿Por qué? Porque en el 2019 hicimos todo un proceso de reestructuración del banco. Esto fue hecho a través de un decreto presidencial. El presidente Duque siempre nos ha orientado mucho en esta gestión del Banco Agrario y logramos con esa iniciativa y otras iniciativas de ahorro inteligente reducir la base de gastos del banco en el 2019 en 65.000 millones de pesos. Y a partir de allí hemos crecido los gastos muy por debajo de la inflación. Quiere decir que logramos arraigar una cultura de austeridad en el Banco Agrario. Por eso le digo que hoy aún estamos gastando menos de lo que gastábamos en el 2018 y haciendo mucho más, porque como le acabo de contar, crecimos en la cartera. Pero además también hay que resaltar algo muy importante que contribuyó significativamente a este nivel de utilidades, y es que nosotros, a través de una mejor oferta tecnológica a nuestros clientes, un mejor servicio a los clientes, logramos valorizar la red bancaria del banco. El Banco Agrario tiene la red bancaria más grande de Colombia. Tenemos 789 oficinas de esquema tradicional, 110 oficinas de esquema liviano, y con ese mejor servicio, con una estrategia muy enfocada al servicio al cliente, logramos crecer nuestras captaciones masivas en 3.3 billones de pesos. Eso es cerca de un 50% crecimos de esas captaciones masivas. Por supuesto, cuando le mejoramos el perfil de fondeo al banco, pues vamos a tener un margen de intermediación mucho más elevado en nuestros créditos y también en nuestras inversiones de tesorería. Entonces podemos decir que como banco comercial le estamos dejando a Colombia un banco moderno, un banco tecnológicamente idóneo. En el 2018 tal vez era la última oportunidad que tenía el Banco Agrario para cerrar esa brecha tecnológica, y le estamos dejando un activo productivo a la nación como banco comercial. Profesor, una pregunta.
¿El Banco Agrario se fondea con dinero del Estado? Con los nuevos recursos común y corriente de los... Pero ¿de dónde se fondean ellos? O sea, el Estado es el 100% dueño del Banco Agrario, ¿cierto? El Estado es el dueño del Banco Agrario, sí, señor. Sí, ¿y ellos se fondean con el dinero del Estado? No, con los recursos de los ahorradores. Como todo banco, usted tiene por una ventanilla los ahorradores que depositan sus recursos. Sí, lo pregunto, es como una pregunta técnica, ¿no? Sí, el fondeo es estrictamente igual a un banco común y corriente. Ya. Sí, hay una cosa que de pronto hay que acordar ya que cerramos el gobierno de Iván Duque. Tuvo dos políticas exitosas. Una que la dijo la OCDE, que es la economía que más va a rebotar en el 2022 dentro del grupo de la OCDE, ¿no? Que dice que va a ser de más de 6.1%, pero pues falta mirar con este nerviosismo del mercado. A Dios gracias, se vienen calmando las cosas, toca es mirar los indicadores y toca es mirar esta reforma tributaria que él habla de 50, 75 billones y una que puede llegar hasta 120, ¿no? Porque se habla de un gasto de 120, de acuerdo a lo que el plan quiera hacer social. Pero precisamente el expresidente Uribe... Lo que ha hecho Ricardo Bonilla, el asesor económico del equipo económico del presidente Petro, es que son 50 billones al año. Ahora se está hablando de que sea más, pero digamos 50 billones en 4 años son 200 billones para asumir los programas sociales que tiene el plan de desarrollo. Pero la primera fase es estructurar la reforma tributaria y en eso está ya el nuevo ministro de Hacienda, el doctor es muy importante. Campo, a quien hemos entrevistado aquí en La Voz del Derecho en algunas oportunidades en años anteriores, al doctor José Antonio Campo, que es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. José Antonio Campo estuvo en el gobierno Samper, ¿cierto? Fue ministro del gobierno Samper, exactamente. ¿Usted se acuerda durante el gobierno de Samper qué inflación tuvimos? No, subió la tasa de interés, que es la teoría. No, hablando de la inflación. No, la inflación estuvo en el 60-50%. Sí, entonces ¿sabe qué planteamiento le quería hacer acá para que lo analicemos? Porque como usted mismo lo dice, acá no hay que tener afiliaciones sino analizar los números y los datos. La idea es que ciertos presidentes de bancos centrales que han manejado inflaciones de más de un dígito, pues tengan aprendizaje en esta lectura, porque es que obviamente nosotros no podemos volver a esas épocas donde la inflación nuestra era de 2 dígitos, ¿no? Porque obviamente eso trae un descontrol sobre la economía. Eso se demuestra desde el punto de vista científico, Alejandro, no especulativo ni... Pero en el mercado, ¿no? Con las cifras, con los datos. Por eso le preguntaba yo la inflación durante el gobierno de Samper. Alejandro, revise históricamente, le dejo eso como una tarea de investigación. Pues yo creo que esa sí se la dejo al profesor, porque... 50 años, no lo desea hacer tranquilo, eso lo tenemos en un cuadro varios economistas. Sí. Hemos estudiado la tasa de interés en los últimos 30 años y cuando usted sube la tasa de interés, la inflación va detrás, eso es un postulado. Por eso es que nosotros planteamos, los economistas heterodoxos, sin nombres, sin hablar de nombres, sino muchos economistas en el mundo, que la tasa de interés de referencia de los bancos centrales en el mundo no debe pasar entre 0 y 2%. Y eso controla automáticamente la inflación inercial, o sea, lo que usted llama la inflación por elementos monetarios, porque la otra inflación es la causada por los costos de producción y los alimentos, las heladas, las guerras, Ucrania, Rusia, esas son las causas de la inflación. No le puede usted atribuir a que son los efectos monetarios la causa de la inflación. Ahí son los efectos. Es la sumatoria de muchas cosas, pero cuando se hace emisión, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? No, es que yo no estoy hablando de emisión. Estoy hablando en ese caso. Controlar la inflación inercial. Claro. Alejandro, entienda esa partecita. Porque pero usted sí se dio cuenta de lo que... Pero es que lo tiene conceptualmente usted. Profesor. No ha entendido que hay 3 tasas de captación, intermediación y colocación. Y que eso va más allá de la teoría de Keynes. Que Keynes solamente habló de 2 tasas de interés en sus libros. En la teoría de interés. Por eso es que él se la pasa en los libros, pero es que yo lo invito a que, por ejemplo, revise la tasa de Rusia este año. Y los neoclásicos los revisa, esos libros de los neoclásicos, y se establecen 3 tasas de interés: tasa de captación, de intermediación y colocación. Y se dice que si los bancos centrales suben la tasa de interés de esos promedios,
los países están abocados a inflación y a recesión económica, y eso es lo que le va a pasar al mundo, porque vamos a entrar, no quiere decir que porque está de moda subir las tasas de interés, el efecto va a ser perverso para las economías, porque viene desaceleración económica, recesión económica, y en algunos países puede llegarse a la estanflación, claro, o sea, de acuerdo, incremento de precios y caída en la producción. Precisamente por eso es que hay que prevenir eso, y por eso, hablando de la teoría económica, ¿sí? Precisamente yo por eso les dije las tasas. Usted sí se dio cuenta cuando yo hablé de la tasa de Rusia, que la llegaron a incrementar 20% este año, y gracias a eso también logró frenar la devaluación tan fuerte del rublo y la inflación tan fuerte que se empezó a generar, porque se cayó 30-40%. La subieron al 20% y en este momento la tienen en el 9%, tratando de ordenar y equilibrar la economía. Porque es que recordemos, profesor Luis Alberto, una economía, mire, una economía, o no, una cosa es la guerra, otra cosa fue las sanciones que le pusieron económicas, que fue un bloqueo económico, porque esos son paros económicos, o sea, hay que decir, es como la pandemia. Lo que causó los problemas económicos no fue la pandemia, fue las políticas que se hicieron con respecto a la pandemia de parar la productividad y la generación de productos y servicios, ¿sí? Y cuando se empieza a incrementar la masa monetaria y no se sigue de la mano con la producción de bienes, productos y servicios para ese sistema. Por eso yo le puse 3 ejemplos acá de 3 países, y esto no es filosofía ni son hipótesis, son datos reales en estadística de mercado. Lo que es China, Japón y Suiza tienen unas inflaciones que están por debajo del 2.5%. Y tienen tasas de interés por debajo del 0% en el caso de Japón. Sí, claro, pero usted tiene que mirar en cada caso porque es especial. Ahí me está dando la razón de la relación tasa de interés. No, pero es que la tasa de interés precisamente es lo que trató de controlar acá en Rusia y les funcionó, ¿sí me entiende? Y no persiguió la una a la otra. Y el causante fue precisamente que quisieron bloquear a Rusia financieramente, y obviamente pues Rusia estaba exportando y no le estaba entrando el dinero. Obviamente la economía estaba implosionando. Entonces ellos subieron la tasa y empezaron precisamente a generar los pagos a través del rublo. Entonces por eso es que yo los invito es que con datos hagamos triangulación de información, porque es que si la teoría que ellos usan fuera tan magnífica, Irlanda no sería un país magnífico en este momento. Ejemplo a nivel global. Y estos señores que de pronto mi estimado colega cita, vivían criticando ese país. Y es uno de los ejemplos a nivel global. Atracción en inversión. Jimena, ¿qué opinión tiene ya en Estados Unidos? ¿Cómo se ve la situación económica en Estados Unidos? ¿Vamos a una recesión económica en Estados Unidos producto de que las tasas van subiendo? Sí, señor. Ya más del 50% de los especialistas y de los económicos acá lo han dicho, que posiblemente estamos más allá del 50% que va a haber recesión posiblemente a mitad del año entrante, 2020-2023, arrancando en mayo. Todos los días el pronóstico va aumentando del 50%, del 60%. Sí, y desde luego, como lo hemos mencionado en varios programas, pues sí, ahorita la gasolina es súper cara, las tasas de interés van subiendo y el mercado inmobiliario que lo habíamos mencionado también era una burbuja, ya ahorita está quieto, ahorita no se puede comprar, ahorita no se puede vender. Está intocable. Y desde luego los precios, pues la queja constante también, al igual que en Colombia, es que ya con lo que la gente gana no puede vivir, y prácticamente podemos compararlo con países que estaban en una época muy bien, y ahorita ya incluso los colombianos acá en Estados Unidos dicen, hombre, esto se va a poner durísimo, no igual que Colombia, pero sí la gente la está pasando muy dura por esa noticia de la posible recesión acá en Estados Unidos, doctor. Sí, eso es algo muy bueno, y precisamente por eso se venía la recesión en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Muy buena la recesión, Alejandro. Porque no, la recesión la viene preparando Biden con las malas políticas. Porque ¿qué crea una la Reserva Federal? ¿Qué crea una recesión? Deje su personalismo y su búsqueda. No, es que no es personalismo. Trate de mirar los datos, profesor. Yo lo invito a que mire los datos. Hable como periodista. Mire, y no como periodista, precisamente. Pero yo me estoy fijando en los datos, no una teoría que no sirve y que no se ancla en la realidad. Ahí están los datos. Vamos a una recesión económica, yo por eso, Alejandro. claro, pero la recesión económica, ¿quién la está generando? ¿Quién toma la decisión de la FED? Pero ¿quién toma la decisión de la FED? Pues Jerome Powell. ¿Usted se acuerda en el gobierno de Trump? Claro. Biden, señor, no, Jerome Powell.
el presidente de la Reserva Federal. ¿Quién es él? Exacto. Él es el presidente de la Reserva Federal. ¿Sí? Eso, Pero usted se va a dar cuenta, en el gobierno de Trump, la tasa estaba en el 2.50. Porque está desorientando a los oyentes. Es que el que está desorientando a los oyentes es el profesor, porque es que hay que hablar sobre los datos reales. Uno no puede estar hablando de las cosas sin anclarse a los datos. ¿Sí? Precisamente la tasa la suben es para equilibrar la inflación, y eso es una realidad, profesor. Y no por eso hay que gritar. Sí, pero no por eso hay que gritar. Pero no, Biden fue el que frenó, precisamente, fue el que generó gran estímulo en el gobierno, mucha masa monetaria. Eso no lo hizo otra persona. Él fue el de mandato directo. Y él precisamente, hay una cosa que no hay que confundir. Gran parte del paro económico lo produjo Joe Biden, y los que más generaron subsidio en Estados Unidos, fue el gobierno de Joe Biden con los demócratas. Es la realidad. Esa es la realidad, porque precisamente eso era lo que presionaban al gobierno de los Estados Unidos. Usted tiene que mirarlo, es en los indicadores. La Reserva Federal es la que sube las tasas de interés, no es el presidente. Yo nunca he dicho que Biden sube las tasas de interés, eso lo hace el presidente de la Reserva, que es Jerome Powell. Jerome Powell es el que hace eso, y él es el presidente de la Reserva Federal. Yo a lo que me refiero es que Joe Biden fue el que paró precisamente mucho aparato productivo en los Estados Unidos. Se puso a enviarle mucho cheque a la casa a la gente, y por eso muchas empresas no tenían a quién contratar. Como las empresas, pero él no lo quería hacer, a él lo presionaron, pero él no lo hizo en la medida que lo está haciendo Joe Biden. Él no lo está haciendo en la medida que lo hizo Joe Biden. Y usted puede mirar la estadística precisamente de los estímulos. Y en este momento en Estados Unidos, por eso es que estaban aceptando a mucho migrante para trabajar, porque había mucho nacional que estaba recibiendo subsidios y no quería ir a trabajar. Eso es una verdad. Es que en emergencia, si usted está... Profesor Luis Alberto, es que uno tiene que ir a los datos, porque si uno se pone a hablar de teoría económica y no se va a los datos, pues obviamente está desencajado. Es la responsable de la emisión de dinero en Estados Unidos. Claro, en eso estamos de acuerdo. Pero usted va a mirar la reserva... Claro. Y usted va a mirar la tasa en Estados Unidos, está en el 1.75%. ¿Sabe cuánto estaba en el gobierno de Donald Trump? 2.50%. Sí, exactamente. Pero por eso, entonces, ¿cómo va a decir eso cuando en este momento la tasa está más baja de lo que estaba hace unos tres años? Claro, pero ¿cómo va a decir que una tasa de 1.75% va a generar una recesión? Eso lo hace, es una tasa bien elevada. No confunda la opinión pública. No, profesor, yo le digo es que... Federal, por favor. Claro. No diga más que Trump. No, yo no dije que Trump. La tasa de la Reserva Federal, eso lo hace Jerome Powell, ya lo he dicho 3 veces, con nombre propio. Yo lo que he dicho es el paquete de estímulos, de sobreestímulos que precisamente lo crean los partidos demócratas, es lo que llevó precisamente a la desestabilización entre masa monetaria y productividad. Porque si usted va a ver la balanza comercial de Estados Unidos es muy deficitaria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de producir mucho. ¿Sí? Y por ejemplo, el último dato que es positivo, pero sigue en negativo, se dio ¿por qué? Porque Estados Unidos empezó también a exportar gas y también muchos energéticos, gracias a ese tema de lo que está pasando ya entre Rusia y Ucrania, porque es que resulta que todo viene por un interés económico, porque es que Estados Unidos se quiere quedar con gran parte de ese negocio energético, haciéndole un bloqueo a los rusos. Bueno, entonces llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estuvo bien interesante aclararle a la opinión pública qué hace el Banco Central de cada país y qué hace cada presidente. Los presidentes en el gobierno de Trump también, la Reserva Federal hizo emisión por 5.2 billones y eso no es que sea un pecado. Pero fue por la emergencia. Y lo hizo en el gobierno Biden. Pero fue al final por la emergencia y también lo presionaron los demócratas, ¿no? No, eso no importa, pero es la Reserva Federal la que toma la decisión. Porque es que lo que causó el problema, y quiero dejar esto claro, porque usted mismo me dice, y yo también lo invito, aquí dejemos las cosas claras, lo que generó el problema precisamente de inflación en Estados Unidos fue parar aparato productivo y generar mucha masa monetaria. Eso lo sabe un economista que está en el mercado, y eso hay que decirlo. Y yo siempre lo he dicho, Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal, pero las tasas, si usted revisa el dato, hace 2-3 años la tasa estaba en el
0.50%, en este momento está en el 1.75%. Este año Rusia subió su tasa al 20% para proteger su moneda de la inflación y la devaluación. Lo hizo, en este momento ya la bajó al 9 y al 8%. ¿Sí se da cuenta que sí es efectivo? Y eso obviamente que eso tiene otros componentes, porque el tema de Rusia es que le bloquearon su economía. Pero mire lo que hicieron y gracias a eso también están pudiendo salir. Es la Reserva Federal la que toma la decisión de la tasa de interés. Claro. No es el presidente de los Estados Unidos. Nadie ha dicho que es el presidente de Estados Unidos que es el que maneja la tasa, porque eso no lo hace él. Pero sí genera una presión, eso sí hay que decirlo, pero sí genera una presión sobre la Reserva Federal. ¿Sí? Eso fue cuando, recordemos algo, eso fue como cuando Barack Obama, Standard & Poor's, que es una de las 3 calificadoras más importantes de los Estados Unidos y del mundo, le bajó la calificación a Estados Unidos precisamente por ese tema de emisión descontrolada, le bajó la calificación de AAA a AA+. ¿Qué hizo el gobierno de Barack Obama? Le mandó al FBI, a las oficinas, a que investigaran cualquier cosita de Standard & Poor's a ver si le veían algo, y que hicieron inmediatamente, le subieron otra vez la calificación a AAA. Porque es que se sabe por calificadoras que un gobierno que tiene indicadores en rojo, en déficit comercial, en déficit fiscal y otros indicadores que están en un nivel degradante, pues no se le puede dar una calificación AAA, porque eso se hace por un tema de poder, más no porque pase la nota por tener un buen manejo y una buena calificación. Perfecto. Entonces, Jimena, se cierre ya desde Estados Unidos. Doctor, estamos en 26 grados, hemos estado de climas temperaturas súper altas, pero bueno, confiando en que vayan mejorando también las cosas por acá, porque recuerden que lo hemos mencionado en hace tal vez 2 programas, si en Colombia estuviéramos muy bien, no estaría pasando lo que está ocurriendo de cantidad de inmigrantes tratando de ingresar a Estados Unidos. Habíamos reportado que en mes de mayo fueron 20,000 colombianos que trataron de pasar a Estados Unidos por la frontera y fueron detenidos. Y la noticia esta semana de que murieron 50 inmigrantes en un camión tratando de Jimena, de ¿son 200,000 general o son 200,000 colombianos? Son 20,000 colombianos y 200,000 entre latinoamericanos. Porque es que yo he escuchado muchos casos de que muchos se pasaron por... Pero eran 20,000 colombianos, sí. Pero 200,000 latinoamericanos intentando entrar a Estados Unidos que fueron detenidos. Porque yo he sabido que muchos se pasaron también ilegales y que a muchos les han dado ID y permisos de trabajo en los Estados Unidos, ¿no? Claro, pero estamos hablando de 20,000 en mayo, cifra que es el doble del año pasado. Sí, y esto sigue ocurriendo todos los meses. Es una estampida. Si estuviéramos bien en el país, esto no estaría ocurriendo. Entonces, ¿cómo será la economía del país que las personas prefieren arriesgar la vida y arriesgar la vida de los niños con tal de una posibilidad que en Estados Unidos? Sí, claro. Con esto cierro, doctor. Por eso la invitación. Sí, muchas gracias, Jimena, muy amable. Y realmente esa es la radiografía, lo que hablábamos hace un rato y que Alejandro lo dice también. O sea, aquí no hay separación de poderes, el fiscal es de bolsillo del presidente Duque, el contralor también es bolsillo del presidente, igualmente el defensor del pueblo. Entonces, estamos, hasta el momento, antes de que cambiamos de gobierno, nos parecíamos mucho a Venezuela, porque tenían cooptado los 3 poderes, la Contraloría, la Procuraduría, que la Procuradora había sido ministra del gobierno de Duque, o sea que difícilmente podía hacer investigaciones objetivas. Lo mismo el fiscal también. Esta mañana se denunciaba en otros medios de comunicación cómo hay engavetados procesos y que son procesos simplemente porque son de amigos. Eso es lo que hay que empezar en el nuevo gobierno, a separar los poderes, que cada uno ejerza una función, la Contraloría vigilando los recursos fiscalmente, la Procuraduría adelantando los procesos disciplinarios, no importa que sean los amigos del régimen, pero que tengan la posibilidad de investigarlos, igualmente la Fiscalía. Entonces eso es importante, Alejandro, y me gusta mucho que al comienzo del programa lo haya dicho, que este gobierno no tenía separación de poderes y teníamos prácticamente una pequeña dictadura, y estábamos criticando a Venezuela, pero estábamos viviendo de ella. Llegamos al final de este gran programa, que hoy ha sido un interesante debate, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Estuvimos hoy acompañándolos Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Taza. Un excelente fin de semana para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos,
las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.